Yo soy Joaquín Rey y esto es La Voz del 21. Todos sabemos que Lima está en una zona sísmica y sin embargo no solemos hablar sobre este riesgo a menos que suceda un temblor o hay un simulacro. Sin embargo es un riesgo latente y grande y conviene, en tiempos de tranquilidad, pensar en el futuro. Y por eso hemos invitado al doctor Raúl Delgado Sayán. Él es presidente de CECEL Ingenieros y es una de las voces más reconocidas en el mundo de la ingeniería civil y ha publicado hace unos días 2 artículos en el portal Lampadia que han generado mucho interés y que precisamente hablan del riesgo, la vulnerabilidad ante un sismo y en particular una zona de Lima, que es la Costa Verde, que presenta de manera especial características de vulnerabilidad. Ingeniero, ¿cómo está? ¿Cómo estás, Joaquín? Encantado de estar contigo. Gracias a usted por venir. Quisiera empezar preguntándole, ¿qué tan probable es que Lima tenga un sismo de gran magnitud en el futuro cercano o mediano? Bueno, hay una unanimidad entre los expertos en sismología, yo soy ingeniero, no soy sismólogo, que señalan de que el fenómeno que tuvimos en Lima hace 273 años, en el 1746, que fue un sismo de categoría 8.5, que vino con un tsunami, ya se ha acumulado suficiente energía entre la placa Nazca y la placa continental, que tiene que ser liberada de todas maneras y que eso sería entre una ventana de un sismo 8.5 o un sismo 8.8 en la escala de Mercalli. Para ponerlo en contexto, el de Pisco fue de 7.9. 7.9, pero la diferencia, aunque parezcan décimas, es enorme. Porque es exponencial. Porque es exponencial, ¿no? Por ejemplo, para decirte en cantidad de energía liberada, ahí en la fuente, abajo, en 30 kilómetros, que es de donde salen todas las ondas sísmicas de movimiento, un sismo 8.5 es como 1000 bombas de Hiroshima, 1000, 5000, 4000, 3000, lo que fuera. Pero un 8.8 son como 16,000. Es brutal. Es brutal. Y además hay que decir que hace 250 años... 273 años no habían edificios. No, pues eran cosas de un piso, 2 pisos, ¿no? Adobe, quincha, pero ahora sí tenemos edificios y en zonas que tienen mucho problema, ¿no? Ahora, una cosa es el riesgo de que suceda un sismo y otra cosa es la vulnerabilidad, entiendo. ¿Cuál vulnerable es la ciudad de Lima? Muy vulnerable, ¿no? Porque los daños de un sismo se miran de 4 formas. Lo primero es la magnitud, que es lo que llamamos con la escala. Lo segundo es la duración del sismo. Lo tercero es la profundidad del epicentro cual se produce. Y lo cuarto es el tipo de suelo. Que el tipo de suelo varía de lugar a lugar. Es lo único que varía. Las 3 cosas dentro de toda la ciudad es igual para todos. Pero de repente tú encuentras que un edificio en una zona se mantiene bien y en la otra, por ejemplo, colapsa. Pero uno de los grandes problemas de vulnerabilidad que nosotros tenemos es que más del 65% de la edificación en el Perú, en mal material, en mala zona, es informal. Cuando usted dice informal, se refiere a que... Quiere decir que no han participado ingenieros, es un propio esfuerzo de la propia gente con sus propios medios para edificar, ¿no? Lo bueno que tiene eso, a pesar de que esté en mala ubicación, es que normalmente no son muy altas, son de un piso, 2 pisos, pero hay que enseñarle a la gente a evacuar, porque probablemente va a tener un colapso, ¿no? Ahora, ¿hay zonas de la ciudad de Lima que sean particularmente vulnerables por la calidad de sus suelos? Sí, eso está perfectamente señalado. Normalmente es en la zona de los conos, donde el suelo se caracteriza por ser arenoso y de poca consistencia. No en la zona de San Isidro, de San Borja, de Miraflores, pero por ejemplo lo que es Barranco y Chorrillo sí, es una zona de materia. Eso sí ya está perfectamente determinado, ¿no? Ahora, ¿los simulacros que realizamos cada cierto tiempo realmente nos preparan para eventos de esta naturaleza? Nos alertan de que va a suceder, ¿no? Pero para mí le faltan 2 cosas importantísimas a los simulacros versus la vida real. El primero es el pánico.
¿no? Claro. Uno simulacro le suena la alarma y uno sale caminando de lo más bien, etc. Sí. Y el segundo es que la Tierra se mueve. En el simulacro no se mueve, ¿no? Entonces, esas dos cosas hacen que sea distinto y diferente, además de que el simulacro normalmente es en una zona. Tú no sabes si en esa zona te va a coger. Yo creo que hay que educar a la gente más que solamente el simulacro, ¿no? Y esa es una labor permanente. Permanente, ¿no? Usted en el artículo señala una propuesta que creo que es interesante, que usted propone que estudiantes de ingeniería visiten predios, casas y ayuden a las familias a identificar cómo responder ante un sismo en casa o en oficinas, ¿no? Porque suelen haber zonas de menor riesgo que otras, ¿no? Esa es una medida bastante efectiva, porque ya sabemos las zonas de más alto riesgo, ¿no? Entonces, la primera prioridad debe ser siempre enseñarle a la gente, más que salvar la propiedad, salvar la vida. Y tiene aproximadamente 20 segundos desde que se percata que hay un temblor. No sabe si es el terremoto grande o es el temblor chico. Todos hay que asumirlos como que fuera el terremoto grande. Entonces, si uno comienza a moverse en 20 segundos, sobre todo si vives en un piso o dos, hay muchas cosas que puedes hacer para ponerte a buen recaudo. O puedes ganar la calle, que siempre la calle termina siendo el lugar más seguro, no tan cerca a los edificios, o se te puede decir, oiga, fíjese, aquí entre su propiedad, esta es la zona de menor riesgo, porque alguien te puede decir, oiga, pero yo soy minusválido, yo no puedo salir en 20 segundos. Muy bien, póngase acá. Pero eso, si te lo dicen por televisión y tú lo miras con la mochila y esto que el otro, no te ayuda a realmente tomar acción. Pero si te visitan, así como te visitan en el censo, en un determinado día, tú estás ahí, estudiantes ya preparados de último ciclo de la universidad, ¿no? Y ve tu realidad, y te dicen tu realidad lo que tú tienes que hacer, entonces sí lo vas a hacer. Claro, claro. ¿No? Es una suerte de serum, digamos, sería como un servicio civil. Sí, sí. ¿Y dónde suelen ser los lugares más seguros en una casa, en un edificio? Bueno, normalmente, si puedes identificar vigas y columnas y muros y tabiques, entonces que sean estructurales, esa puede ser una zona de refugio, ¿no? O estar mejor. Tienes que proteger tu cabeza, porque la cabeza es lo que te puede quitar la vida. El resto del cuerpo no necesariamente, ¿no? Pero eso, en cada caso hay que mirarlo, analizarlo y decirte. Pero lo primero debe ser, ok, ¿estás en posibilidad de ganar la calle? Sí, eso es lo más seguro. Pero eso es lo más seguro inmediatamente después que ocurre el sismo. O sea, apenas tú te percatas, perdón, no que ocurre, sino tú te percatas que hay un sismo, actúas. Tienes 20 segundos. 20 segundos antes de que comience el movimiento fuerte. Antes que estés en el pico. Ajá. ¿No? Ahora, hay un punto también que usted señala en el artículo, que es que también se pueden hacer intervenciones de reforzamiento estructural y que si uno compara los costos de intervenciones de esta naturaleza, son mínimos en comparación del costo económico que tendría un sismo. Porque el tema de vida, por ejemplo, siempre será lo primero, pero el costo económico también hay que considerarlo, ¿no? Pero yo me orientaba más a qué pasa después del sismo. ¿No? La ciudad tiene que seguir funcionando. Entonces, para que te pueda funcionar, tengo que garantizar que todo aquello que te da los servicios básicos, hospitales, para la ciudad, hospitales, centros educativos, que además pueden servir de refugio en una determinada superemergencia, agua, electricidad, definitivamente, transporte, los puentes no deben caerse. Entonces, todo un plan que se enfoque y focalice en esos servicios básicos para que estén preparados para no colapsar. Si, por ejemplo, imagínate un puente de la vía expresa, cualquiera de las vías expresas de Lima, se cae, toda la vía queda inutilizada. Toda la vía queda inutilizada, ¿no? Y los puentes se caen no porque los puentes estén mal diseñados, se caen por los apoyos, ¿no? ¿A qué se refiere usted con los apoyos? O sea, donde se asienta el puente, el mecanismo de apoyo. Y si eso no lo has mantenido, ¿no? Entonces de repente cuando se mueve así, en una de esas se suelta y se cae el puente. Todas las fotos que ves tú de puentes caídos son por apoyos.
Ahora, se habla mucho también de la posibilidad de predecir con cierta antelación un sismo. ¿Esta es una posibilidad real en el caso de Lima? ¿Podría darse eventualmente? Siempre y cuando estés lejos de la fuente. En el caso de Lima, no, porque las zonas de ruptura donde se producen los sismos en la costa están muy cerca, están a 30 kilómetros. Entonces, son unos segundos. Cualquier sistema de alarma te puede dar pues 5, 6 o 7 segundos más, que no es tanto. Pero, por ejemplo, si en el caso de la Ciudad de México, por decirte un caso que se conoce, la Ciudad de México está lejos de la falla de la zona de Acapulco y de la zona de la costa. Entonces, ahí tienes, o Santiago, ahí tienes más de 100 kilómetros del probable hipocentro, que es donde se produce la liberación de energía. Entonces, ahí sí te pueden dar quizás hasta 15 o 20 segundos más. Eso hace una diferencia. Te hace una diferencia si te suenan alarmas, como ha sido el caso de México, por ejemplo, que sirvió. Pero en el caso de Lima no nos sirve mucho. Van a instalar en las Islas Hormigas, que están más o menos cerca de la probable zona de ruptura, pero eso nos va a dar unos cuantos segundos más. Hay que instalarlo, quizá unos 5 segundos puede hacerlo. Sí, hay que instalarlo de todas maneras. Ahora, hablábamos también de la Costa Verde, que es una zona especialmente vulnerable. La Municipalidad de Lima hace unos días, hace unas semanas, publicó una ordenanza declarando en emergencia, básicamente por los deslizamientos de piedras que han habido. Pero lo que usted señala es que el riesgo es en realidad mucho mayor. ¿Qué podría pasar con la Costa Verde en un sismo de 8 grados? Bueno, primero, muy bien que se haya dado el Decreto Supremo 161, da muy poco tiempo, 60 días para tomar medidas, entonces básicamente están preocupados porque puedan haber deslizamientos menores. Pero el tema que convierte a la Costa Verde, yo diría en la zona de mayor riesgo de vida de la ciudad de Lima, porque si tuviéramos este sismo en época de verano, cuando tenemos 170,000 bañistas abajo de la Costa Verde, más los que están en las cerca de 19,000 o 20,000 propiedades encima de la Costa Verde, más los vehículos. Más los 60,000 vehículos diarios contabilizados en tráfico, porque la Costa Verde se ha convertido en la vía de evitamiento este de la ciudad de Lima, ¿no? El potencial de pérdida de vida casi seguro si hubiera un sismo, porque la gente no tendría dónde evacuar. Esos 170,000 no tendrían facilidades de evacuación. Entonces, ahí podemos estar en esa zona teniendo una potencial pérdida de vida, y esto ya lo ha señalado el INDECI también, de varios cientos de miles. Sí, Tony, si podemos poner esta gráfica que la deben tener ahí, esta imagen que usted nos ha traído, que está acá en la pantalla, usted puede verla. ¿Podría explicarnos qué representa esta imagen? Bueno, esto es esencialmente la posibilidad de un deslizamiento masivo, no una caída de piedras, sino un deslizamiento masivo. Tenemos acantilados en algunas zonas que llegan hasta 70 metros de altura, donde tenemos edificios y tenemos la carga de suelo enorme allí. Entonces, lo que lo mantiene en equilibrio en este círculo de falla es la fricción y la cohesión. El círculo de falla se refiere al arco. Es el arco, efectivamente, como que tomamos este centro como que fuera un círculo y tratamos de hacer todo este arco hasta llegar a la superficie. Entonces, todo este material está en riesgo de poder tener un deslizamiento masivo. Todo lo que esté encima del arco podría irse se va abajo. como un tobogán. ¿Y cuál es el radio de este arco más o menos? Dependiendo de la altura. Hay Claro. zonas de 70 metros, pues será 70 metros. Hay zonas de 50 o 40 metros, entonces será 40 o 50 metros. Lo que usted dice es que del acantilado a 50 metros hacia el este, todo eso podría desaparecer. Todo eso puede caer. Sin ningún problema, esto en un sismo, porque es como el auto. Cuando el auto está detenido, te cuesta trabajo que comience a moverse. Pero una vez que comienza a moverse, ya con una mano nomás lo sigues empujando. La tierra se mueve. Entonces, lo que tú ves hoy día,
que está en equilibrio precario. Prácticamente no hay factor de seguridad, está ahí en equilibrio precario. En el momento en que estas ondas sísmicas comienzan a llegar y te mueven todo este material, este coeficiente de fricción, así como el de las llantas, una vez que comienza a moverse el auto, prácticamente baja considerablemente su capacidad resistente. Y eso es lo que provoca que todo esto se venga en deslizamiento. Ahora, ¿qué podemos hacer en la Costa Verde en particular? Mucho. La idea, o sea, la respuesta de los ingenieros a esto es que las desgracias se eviten, que se dé facilidades para que la gente, frente a una alerta de tsunami, porque el tsunami llega 15 minutos después del terremoto, pero es una masa de agua tremenda, de 10, no golpee la parte del acantilado que no se hubiera caído, pero que además ahogue a todas las personas que están abajo. Esas personas deben poder evacuar. Entonces, hay el proyecto que tenemos que desarrollar los ingenieros tiene que permitir primero que todo lo que está existente en la cresta del acantilado y el propio talud, moderarlo y bajarlo y a la vez sostenerlo en la parte de abajo con un muro pantalla para que ni haya deslizamiento ni el tsunami golpee, pero al mismo tiempo dar rutas de evacuación cada 400 o 500 metros. Con escaleras. Con rampas y escaleras para que las personas puedan ir hacia unas plataformas que estén por encima del máximo de la ola y la contraola. Cuando hablamos de un tsunami, ¿qué altura de ola estamos? La altura que ya los sismólogos han predicho es que es del orden de los 10 metros para la costa metra. Tony, podemos poner, perdón, si me permite, hay una imagen donde se proyecta una posible solución, que es una suerte de andenería con un muro de contención. Mire usted acá en la pantalla, es esta imagen. ¿Podría explicarnos lo verde, qué es exactamente? Bueno, ahí básicamente lo que hemos hecho es, hemos rebajado con la andenería, hemos rebajado el talud, de manera de quitar peso. Quitando peso, finalmente logramos que la carga sea menor. La carga de los edificios en los últimos 30 años se supone que es del orden de más o menos cada edificio unos 30.000 toneladas, o sea, entre Barranco y San Miguel, probablemente estamos hablando de 3 millones de toneladas, según dice el sismista. Y son edificios nuevos, ¿no? Claro, pero nosotros quisiéramos rebajar con esta andenería al promedio de 1 millón de toneladas por kilómetro. Como la Costa Verde tiene como 23 kilómetros, podemos bajar 20 millones de toneladas, que es varias veces más de los 3 millones de toneladas. Pero además, con el muro anclado al talud, que es en la parte inferior de la acantilado. Que es en la parte inferior, tenemos un doble efecto. De nuevo, ahí está. Otra vez, un doble efecto con ese muro de abajo. Primero, soportamos es concreto, y es concreto de más o menos casi medio metro de espesor. Con eso vamos a soportar el tsunami, las olas, vamos a soportar todo lo que está entre la pista y el mar. Todo eso que está construido se va. Se lo lleva 10 metros de agua. Vamos a soportar embarcaciones de la Marina que está ahí, que probablemente van a impactar en la parte inferior con ese muro. Pero a la vez ese muro anclado, y cada uno de esos anclajes son como 100 toneladas que le ponemos al barranco, ¿no? Con eso vamos a soportar la posibilidad de deslizamiento del talud. Pero vamos a dar también plataformas, ves ahí esas plataformas de concreto, para que la gente, por esas pasarelas que están ahí cada 500 metros, pueda subir. Ahora los que se animen incluso pueden subir hasta arriba, con una serie de rampas que se han puesto, pero ya los que llegan a la plataforma, que la plataforma está casi a 20 metros de altura, eso ya están a salvo del tsunami, ¿no? Ahora, ¿de qué magnitud de inversión estaríamos hablando para hacer una obra de esta naturaleza? Va a ser variable porque las alturas del acantilado son variables. Nosotros estamos contemplando de que hay zonas, digamos las zonas más altas, probablemente esté bordeando alrededor de los 20 millones de dólares por kilómetro. Correcto. Pero las zonas de menor valor van a ser bastante menores.
el gran componente es el muro pantalla. El muro pantalla pero es un elemento vital, porque la idea tampoco es prohibir que se hagan más edificaciones en la Costa Verde. La Costa Verde probablemente es la zona más emblemática de la ciudad de Lima. Yo no conozco ninguna otra ciudad capital de 10 millones de habitantes, ¿no?, que tenga una bahía de 23 kilómetros de largo, con un mar tranquilo, donde puedes bañarte, puedes hacer deporte. Y además una ciudad cálida, además. De calidad de vida. Sí. Lima no puede perder eso, sería una barbaridad. Pero también la potencialidad de seguir construyendo en la parte de arriba, pero sobre bases más seguros, también tenemos que impulsarla. Yo creo que la solución es: salvas vidas, mantienes la estabilidad de talud y puedes seguir construyendo sin problema. Pero ¿regularía usted la altura, la dimensión de los edificios que se están construyendo en la Costa Verde? La idea nuestra es que con este proyecto te permitiría construir edificios hasta de 25 y 30 pisos en la parte de arriba, sin ningún problema. Sin ningún problema. A la vez de salvar todo lo que ya está construido. Bueno, la verdad además que la inversión es considerable, pero si se compara con lo que se ahorraría en términos económicos y de vidas, es una inversión muy rentable en realidad. Pero yo creo que no es tanto, ¿eh? O sea, estamos hablando por kilómetro. Y son 26 kilómetros, ¿no? Son 23 kilómetros, 23, ¿no? Pero claro, no todos van a costar eso. Claro, porque hay zonas más bajas. Hay zonas más bajas, hay zonas, por ejemplo, en Agua Dulce y Regatas, donde más o menos ya tienes hasta posibilidades de evacuación por la parte de la zona de las rampas que existen. Y hay que pensar de que después del sismo los vehículos van a quedar atrapados, porque basta que haya varias zonas de deslizamiento en la situación actual. En la nueva situación no, porque eso no va a ocurrir. Pero si hay varios deslizamientos, toda la vía queda inutilizada. Entonces, los 60.000 vehículos que están abajo, lo que tiene que decirle a la gente es: deje su auto donde está y salve la vida, ¿no? O sea, suba al acantilado para salvar la vida. Entonces tampoco podemos pensar de que el tráfico va a seguir fluyendo. Se va a parar. Ingeniero, yo le quiero agradecer mucho por estar con nosotros hoy día y también por poner en la agenda este tema que es de suma trascendencia para la ciudad. Esperemos pues que el gobierno y las autoridades tomen en cuenta una propuesta de esta naturaleza. Gracias, Joaquín. Lo interesante es que esto lo hemos venido estudiando hace aproximadamente 8 meses y la solución de ingeniería está. No es simplemente cuestión de prohibir y dejar lo que está, porque hay varios edificios en la Costa Verde que ya están en el aire. O sea, que ya no tienen soporte, por lo menos en una parte de los edificios, ¿no? Sobre eso hay que actuar. Y la verdad que no hay que ser ingeniero para darse cuenta que algunos edificios, la verdad que están en riesgo. Sí. Muchas gracias, ingeniero. Encantado, Joaquín. El ingeniero Raúl Delgado Sayán, presidente de CECEL Ingenieros, con esta propuesta sumamente relevante que hay que tomar en cuenta y esperemos que las autoridades lo hagan también. Sigan atentos a la programación de Perú 21 Televisión. Con permiso.